Hola, queridas amigas y amigos que escuchan nuestro pequeño rincón de confidencias. Un pequeño espacio donde se comparten miles de sentimientos. ¿Alguna vez han creído que un amor profundo de años, ese esposo que siempre consideraron perfecto y sin una sola mancha, podría derrumbarse en un instante por una simple fotografía? Yo no lo creía. Solía pensar que mi vida era una melodía suave y armoniosa. Hasta aquella fatídica noche de nuestro 5º aniversario de bodas, cuando me di cuenta con horror de que esa melodía era en realidad una obra de teatro mudo llena de mentiras, y yo era la única actriz que no se sabía el guión. Esa noche, cuando envié un único mensaje de texto, supe que en solo 10 minutos no solo mi matrimonio, sino también el honor de 2 familias, se haría añicos justo frente a la puerta de una habitación de hotel. El sonido lastimero del violín en el restaurante Cielo de Madrid, en la azotea de un rascacielos en el corazón de la ciudad, parecía incapaz de llegar a mi alma en ese momento. Frente a mí, la mesa para 2 estaba dispuesta a la perfección. Un jarrón de rosas rojas, 2 copas de vino tinto brillando a la luz de las velas y un solomillo exquisito que aún humeaba. Todo era perfecto, solo faltaba una persona. Mi esposo Javier, el hombre al que le había dedicado 5 años de mi juventud para amar, no estaba allí. Dijo que tenía un viaje de negocios urgente a Barcelona, un contrato importante que no podía posponerse. Me había llamado con una voz llena de culpa y remordimiento, prometiendo compensármelo en cuanto volviera. Yo sonreí y le dije, no te preocupes, tu trabajo es lo primero. Puedo estar sola aquí. Confié en él. Siempre había confiado en él incondicionalmente. Durante 5 años, Javier a mis ojos y a los de todos, era el modelo de esposo ideal. No solo era talentoso y elegante, sino que también me amaba y me consentía inmensamente. Nunca me había hecho sentir triste. Siempre apoyó cada decisión en mi carrera y fue mi refugio de paz después de largos y estresantes días de trabajo. Solía pensar que era la mujer más afortunada del mundo. Levanté suavemente mi copa de vino, con la intención de brindar sola para celebrar este día especial, aunque ya no estuviera completo. Pero justo en ese momento, el teléfono que estaba sobre la mesa vibró suavemente. Era un mensaje de Isabel, mi única y mejor amiga. Lo abrí pensando que sería una simple felicitación de aniversario, pero no. Mi corazón dio un vuelco. En la pantalla no había palabras, sino una fotografía muy nítida. El fondo era el lujoso vestíbulo del Hotel Palace, uno de los lugares más caros de la ciudad. No estaba en Barcelona. Y el protagonista de la foto, el hombre de espaldas a la cámara, no podía confundir esa figura alta y esbelta. El traje de diseño que yo misma le había elegido la semana pasada era, sin duda, el de Javier, mi esposo. Pero no estaba solo. Su mano, la misma mano que esa mañana había sostenido la mía prometiéndome amor, rodeaba la cintura de otra mujer. Una joven hermosa y radiante, que llevaba un vestido de seda verde esmeralda que recordaba haber visto en una revista de moda. Estaban muy juntos. La cabeza de ella se apoyaba suavemente en su hombro. Javier sostenía la tarjeta de una habitación, mientras ella sonreía, una sonrisa radiante, triunfante y provocadora. El mundo a mi alrededor se hizo añicos. El sonido del violín, las risas de la gente, el tintineo de las copas en el restaurante, todo se volvió distante, amortiguado, como si viniera de otro mundo. Ya no oía nada, solo el sonido de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me costaba respirar. Sentía un dolor agudo en el pecho, como si alguien me hubiera apuñalado directamente. ¿Un viaje de negocios a Barcelona? ¿Un contrato importante? Todo era una mentira descarada. Estaba aquí, en Madrid, con otra mujer, entrando en un hotel de 5 estrellas en la noche de nuestro 5º aniversario de bodas. El dolor se apoderó de mí como un tsunami, arrasando con toda mi razón. Mis lágrimas comenzaron a brotar, calientes y amargas. ¿Qué había hecho mal? Durante 5 años me había dedicado en cuerpo y alma a nuestra familia. Había renunciado a la oportunidad de ser directora de la sucursal para pasar más tiempo con él. Había confiado en él absolutamente y a cambio recibía una traición tan cruel y despiadada. Mi mano temblaba, casi se me cae el teléfono. Intenté respirar hondo, tratando de secar las lágrimas que nublaban mi vista. Amplié la foto, observando detenidamente el rostro de aquella chica. Y entonces, una sensación aún más terrible que el dolor me invadió. La reconocí. La había visto en la portada de una revista de negocios. Era Valeria Castillo, la nuera de doña Carmen Rivera, la presidenta del conglomerado inmobiliario Imperio Inmobiliario. Una mujer conocida como la Dama de Hierro en el mundo de los negocios, famosa por su dureza y por valorar enormemente el honor de su familia. Valeria llevaba 2 años casada con el único hijo de doña Carmen,
La noticia de su boda había acaparado todos los titulares. Y ahora estaba aquí, en los brazos de mi marido. Una mujer casada teniendo una aventura con un hombre casado. Esto ya no era un simple romance clandestino. Era una bomba de tiempo que podía destruir el honor de ambas familias. Y en ese instante, un pensamiento frío y audaz cruzó mi mente. El dolor desapareció de repente, reemplazado por una ira inmensa, una determinación de acero. Javier, quisiste jugar una partida de alto riesgo, pues jugaré contigo. Pero la perdedora, definitivamente, no sería yo. Mi mano ya no temblaba. Mis dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla. Gracias a mis contactos profesionales, no fue difícil encontrar el número de teléfono personal de doña Carmen. Respiré hondo, sintiendo mi pecho helado como el hielo. Abrí la aplicación de mensajes y escribí una línea corta, educada, pero con el poder de causar un terremoto. Buenas noches, doña Carmen. Soy Sofía, la esposa de Javier. Disculpe la molestia, pero ¿podría confirmarme si su nuera, la señora Valeria Castillo, se encuentra en un viaje de negocios en el Hotel Palace? Es que mi esposo también tiene una reunión importante allí, en la habitación 2109, y solo quería asegurarme. Muchas gracias. Releí el mensaje una vez más, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Habitación 2109. El número que el detective privado que había contratado en secreto me había enviado minutos antes, junto con esa foto. No necesitaba montar una escena de celos. No necesitaba irrumpir en la habitación para pillarlos infraganti. Para alguien como doña Carmen, una pequeña chispa de duda, este pequeño cebo, sería suficiente para que ella misma incendiara todo el bosque. Pulsé enviar. El mensaje se había ido. Ahora solo tenía que sentarme aquí, terminar mi copa de vino y esperar. Sabía que, conociendo el carácter de doña Carmen, no me llamaría para verificar. Iría directamente al lugar. Y desde su casa hasta el Hotel Palace solo se tardaban 10 minutos. 10 minutos para que comenzara el mejor acto de esta obra. 10 minutos para poner fin a todo. Queridos oyentes, ¿cómo se desarrollará esta obra? ¿Qué verdades amargas nos esperan más adelante? Si esta historia ha llegado a sus corazones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse las próximas y dramáticas entregas de esta historia. Cada suscripción de ustedes es nuestra mayor motivación para seguir trayendo historias profundas y significativas. 10 minutos. Solo 10 breves minutos, pero para mí, en ese momento, se sintieron como una eternidad. Me senté inmóvil en la silla de terciopelo rojo, la copa de vino aún intacta en mi mano. La luz parpadeante de las velas proyectaba mi sombra en la pared detrás de mí. Una sombra solitaria y desolada en medio de este ambiente lujoso y romántico. Ya no lloraba. Las lágrimas parecían haberse secado, dando paso a un vacío aterrador. En mi mente solo daban vueltas imágenes del pasado, fragmentos de recuerdos dulces que, hasta hace unos minutos, atesoraba como si fueran joyas. Ahora, volvían como una película en cámara lenta, cada fotograma una nueva puñalada en mi corazón ya destrozado. ¿Cómo pude no creer? ¿Cómo pude no amar? Durante 5 años, Javier había construido un paraíso tan perfecto que no tenía ni una sola grieta. Un paraíso en el que creí que viviría el resto de mi vida. Todavía recuerdo como si fuera ayer el primer día que nos conocimos. Fue en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Yo en ese entonces era solo una recién graduada que trabajaba en marketing, todavía tímida e inexperta. Él, en cambio, ya era director comercial de una gran empresa, maduro, elegante y con un magnetismo irresistible. Fue él quien se acercó a hablar conmigo, elogiando mi sonrisa. Durante toda la noche solo habló conmigo, ignorando a las muchas otras chicas hermosas que lo rodeaban. Habló de sus sueños, sus ambiciones, de los libros que había leído, de los lugares que había visitado. Era inteligente, ingenioso y profundo. Hizo que yo, una chica que solo conocía el trabajo, sintiera por primera vez lo vasto e interesante que era el mundo exterior. Esa noche, me acompañó a casa. Antes de despedirse, no me pidió mi número de inmediato. Solo sonrió y dijo: «Espero tener la suerte de volver a verte». Su delicadeza y su falta de prisa me conquistaron por completo, y de verdad buscó la manera de volver a verme. Descubrió dónde trabajaba y cada día me enviaba un ramo de margaritas, mis flores favoritas, sin dejar ninguna nota con su nombre. No fue hasta el 7º día que apareció con un ramo aún más grande, acompañado de una tarjeta escrita a mano. 7 días de cortejo. ¿Me darías una oportunidad? No pude negarme a un hombre tan romántico y persistente. Nuestro amor llegó de forma natural y apasionada. Javier era el amante perfecto.
Siempre sabía cómo sorprenderme. A veces era una cena romántica que él mismo cocinaba. Otras, una escapada de fin de semana a un lugar que yo solo había mencionado de pasada, recordaba todos mis gustos, desde mi comida favorita, la música que escuchaba, hasta mi manía de morderme las uñas cuando estaba nerviosa. Siempre aparecía justo cuando más lo necesitaba. Una vez, tuve un gran problema en el trabajo y mi jefe me reprendió duramente. Estaba tan hundida que quise renunciar. Fue él quien se quedó a mi lado toda la noche, escuchándome llorar, analizándome cada problema y ayudándome a encontrar una solución. Mi amor me abrazó y dijo, eres la mujer más fuerte y talentosa que he conocido. Un pequeño obstáculo como este no puede derribarte. Confía en mí, todo saldrá bien. Y en efecto, todo salió bien. Su apoyo fue como una medicina milagrosa que me devolvió la confianza y el coraje. Cuando me pidió matrimonio, fue una noche en un barco en medio del Tajo. Lo había preparado todo, desde las flores y las velas hasta una banda que tocaba mi canción favorita. Se arrodilló, me ofreció un deslumbrante anillo de diamantes y dijo, Sofía, ¿quieres ser mi esposa? No te prometo la vida más lujosa, pero te prometo la vida más tranquila y feliz. Seré el hombre que siempre estará detrás de ti, apoyándote y protegiéndote. En ese momento, lloré de felicidad. Asentí sin dudarlo. Creí haber encontrado al hombre de mi vida. Nuestra vida de casados fue incluso más dulce que el noviazgo. Javier no solo era mi esposo, era mi amigo, mi alma gemela. Compartíamos todo, desde las pequeñas cosas del día a día hasta los grandes planes para el futuro. Siempre estaba orgulloso de mí. Cada vez que lograba un éxito en el trabajo, él era el más feliz. Presumía ante todos sus amigos y colegas de su talentosa esposa. Nunca mostró celos ni inseguridad, aunque mi carrera avanzaba y mis ingresos superaban los suyos. Solo decía, mi esposa es tan increíble que tengo que esforzarme más para estar a su altura. Fue gracias a su apoyo que trabajé incansablemente. Quería ser su orgullo. Quería construir una familia sólida para que él pudiera centrarse en su carrera. Hace 2 años, cuando me ofrecieron el puesto de directora de la sucursal en Lisboa, una oportunidad con la que cualquiera en mi campo soñaría, dudé mucho. Significaba que tendríamos una relación a distancia o que él tendría que dejar su trabajo actual para seguirme. Hablé con él y me dijo algo que me conmovió profundamente. Sofía, tu carrera es importante, pero nuestra familia lo es más. No quiero estar lejos de ti ni un solo día, pero tampoco quiero ser un obstáculo en tu camino. Haz lo que creas que es mejor. Sea cual sea tu decisión, siempre estaré a tu lado. Al final rechacé esa oportunidad. Elegí a mi familia, elegí estar a su lado cada día. En ese momento, no me arrepentí en absoluto. Pensé que ninguna carrera podía compararse con la felicidad familiar. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de lo estúpida que fui. Quizás eso era exactamente lo que él quería. No quería que me fuera demasiado lejos. No quería que escapara de su control. Me necesitaba aquí, en Madrid, para seguir interpretando el papel de la esposa perfecta en su obra de teatro. Incluso mi suegra, Pilar, era una parte indispensable de esa farsa perfecta. Era una maestra jubilada, de apariencia amable y bondadosa. Desde el primer día que llegué a su familia, me trató como a su propia hija. Nunca me criticó, nunca se entrometió en nuestros asuntos privados. Cada vez que Javier y yo teníamos una pequeña discusión, ella siempre intervenía para mediar y siempre se ponía de mi lado. Javier, eres el hombre, debes ceder ante tu esposa. Ella trabaja duro todo el día. Cuando llega a casa tienes que cuidarla, le decía a menudo. También solía prepararme sopas nutritivas y me recordaba que debía cuidar mi salud. Realmente la consideraba mi segunda madre. Le tenía todo el respeto y el cariño del mundo. Pensaba que era increíblemente afortunada por tener un esposo maravilloso y una suegra tan comprensiva. Una familia perfecta, un amor perfecto. Todo era demasiado perfecto, tan perfecto que resultaba falso. La copa de vino en mi mano se había enfriado hacía tiempo. La dejé sobre la mesa. El sonido del cristal contra el mármol resonó con un golpe seco, devolviéndome a la cruda realidad. El paraíso en el que había vivido durante 5 años era solo una jaula de oro construida con mentiras. Y yo, el canario ingenuo, había cantado felizmente en esa jaula sin darme cuenta de nada. Volví a mirar la foto en el teléfono, la sonrisa de Javier, la sonrisa de Valeria, y de repente sentí una náusea subir por mi garganta. Todos esos dulces recuerdos se habían vuelto amargos. Todas esas promesas, todos esos gestos de amor, se habían convertido en una actuación torpe. Creí que ese paraíso duraría para siempre, sin saber que bajo mis pies, el infierno había comenzado a agrietarse hacía mucho tiempo.
Al mirar hacia atrás en los últimos 6 meses, me di cuenta de lo descuidada que había sido. Las señales de fractura habían aparecido claramente, como las patas de gallo en el rabillo del ojo, pero las ignoré deliberadamente, convenciéndome a mí misma de que solo eran pequeñas olas en un matrimonio que, por naturaleza, no siempre puede estar en calma. Me engañé a mí misma, o, mejor dicho, dejé que la perfección creada por Javier me cegara por completo. La primera grieta apareció hace unos 6 meses, comenzando con viajes de negocios cada vez más frecuentes y repentinos. Javier era director comercial, así que viajar era normal, pero antes, siempre me avisaba con una semana o incluso un mes de antelación. Hacíamos juntos las maletas, yo le planchaba cada camisa, le daba 1000 recomendaciones. Pero últimamente, sus viajes se habían vuelto más apresurados y secretos. Cariño, mañana tengo que volar a Barcelona urgentemente. Un socio importante acaba de llegar de Estados Unidos. Solía decírmelo tarde en la noche, cuando ya me estaba preparando para dormir. Apenas tenía tiempo para plancharle un par de trajes. Antes de que pudiera hacerle muchas preguntas, a la mañana siguiente ya se había ido antes del amanecer. Esos viajes se repetían con una frecuencia cada vez mayor. A veces Barcelona, a veces Sevilla, a veces alguna provincia del sur de la que nunca había oído hablar. Decía que la empresa estaba expandiendo el mercado, que tenía que hacer prospección, y yo le creí. Solo sentía lástima por él, por su duro trabajo, me preocupaba por su salud sin la menor sospecha. Luego vinieron las reuniones nocturnas. Antes, por muy ocupado que estuviera, Javier siempre intentaba llegar a casa para cenar conmigo. Pero poco a poco, nuestras cenas juntos se hicieron escasas. Cena tú primero, ¿vale? Esta noche tengo una reunión con el director general, probablemente llegue muy tarde. Mensajes como ese se convirtieron en una rutina. Yo me sentaba sola frente a una cena fría. Me consolaba pensando que estaba luchando por su carrera, por nuestro futuro. Había noches en las que lo esperaba hasta tarde, quedándome dormida en el sofá. Volvía oliendo a alcohol y a un perfume de mujer desconocido. Se excusaba vagamente diciendo que venía de una cena con clientes y se metía rápidamente en la ducha. Alguna vez le regañé, aconsejándole que cuidara su salud, que no bebiera tanto. Él solo sonreía, me abrazaba y decía: «Todo esto es por nuestra familia, mi amor». Sus palabras eran como un sedante, calmando todas mis preocupaciones e inseguridades. De nuevo me decía a mí misma que debía entenderlo, que debía ser su apoyo incondicional. El cambio no se limitó al trabajo. Incluso en nuestros momentos más íntimos sentí una distancia invisible. Los abrazos ya no eran tan fuertes, los besos se volvieron apresurados y superficiales. A menudo se quejaba de estar cansado, diciendo que la presión del trabajo no le dejaba pensar en otra cosa. Yo me preocupé de verdad por él. Le compré los mejores suplementos vitamínicos. Le cocinaba platos nutritivos. E incluso me apunté a un curso de masaje para ayudarlo a relajarse. Hice todo lo que pude como esposa para compartir su carga, pero en respuesta a mi preocupación, solo obtuve una evasión cada vez más evidente. Empezó a ponerle contraseña a su teléfono, algo que nunca antes había hecho. Cuando le pregunté, solo sonrió y dijo: «La empresa tiene nuevas políticas de seguridad. Los documentos importantes no pueden ser vistos por otros». A menudo salía al balcón para hablar por teléfono, susurrando, y colgaba inmediatamente si me veía acercarme. Esos gestos, aunque pequeños, eran como guijarros en mi zapato, no causaban un dolor agudo, pero sí una molestia persistente. El punto álgido de mis sospechas llegó un sábado por la tarde, hace unos 2 meses. Era mi cumpleaños. Javier dijo que tenía una reunión de emergencia que no podía cancelar, pero prometió volver pronto para llevarme a cenar. Yo, en casa, me preparé con ilusión. Me puse mi mejor vestido. Me maquillé cuidadosamente esperando una noche romántica. Pero dieron las 7, las 8, las 9, y él no volvía. Su teléfono estaba apagado. Empecé a preocuparme, temiendo que le hubiera pasado algo. Justo en ese momento, llegó Luisa, nuestra asistenta del hogar. Mientras limpiaba el despacho, accidentalmente tiró una pila de papeles de la mesa de Javier. Al agacharse para recogerlos, un pequeño recibo rosa se deslizó de entre las páginas de un libro. Luisa no se dio cuenta, pero yo sí. Lo recogí y mi corazón se detuvo. Era el recibo de una joyería de lujo. El artículo era un collar de diamantes valorado en casi 20.000 euros. La fecha de la compra era de ayer. Me quedé paralizada, sosteniendo el recibo con manos temblorosas. 20.000 euros no era una cantidad pequeña, y mañana era mi cumpleaños. Claro, pensé, este es el regalo sorpresa que quiere darme.
Se había inventado la reunión para ir a recogerlo. Un sentimiento de culpa y felicidad se mezcló en mi interior. Había juzgado mal a mi marido. Rápidamente, volví a colocar el recibo en su sitio. No quería arruinar su sorpresa. Recuperé la alegría y seguí esperando. Pero dieron las 10, las 11, la medianoche, y él seguía sin volver. No fue hasta casi la 1 de la madrugada que regresó, completamente borracho, sin ningún regalo en las manos. Simplemente entró tambaleándose en el dormitorio, se dejó caer en la cama y se quedó dormido. A la mañana siguiente, al despertar, me abrazó, pidiéndome perdón una y otra vez, diciendo que sus socios le habían retenido y le habían hecho beber demasiado, que no pudo negarse. Prometió compensármelo con otra cena espectacular. No mencionó el collar para nada. Y yo, en mi cumpleaños, no recibí ningún otro regalo más que una disculpa tardía. ¿A dónde había ido ese collar? Esa pregunta me atormentó durante días. Intenté buscarlo en casa, en su despacho, pero no encontré ni rastro. Me planteé cientos de hipótesis. Quizás lo había devuelto, quizás se lo había comprado a otra persona. No, imposible. Javier no era así. Intenté alejar esos malos pensamientos. Intenté confiar en él. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, germina en silencio, arraigándose profundamente en la mente, esperando el día para convertirse en un árbol venenoso. Viví en esa agonía durante las 2 semanas siguientes. Me volví más sensible, más observadora. Empecé a notar sus torpes mentiras, las contradicciones en sus horarios, pero cada vez que intentaba preguntarle, al ver su cálida sonrisa y su mirada amorosa, no podía hacerlo. Tenía miedo. Miedo de que si escarbaba más profundo, descubriría una verdad que no podría soportar. Elegí el silencio, elegí creer en el paraíso falso que él había pintado. Hasta esta noche, cuando llegó esa foto, fue cuando me di cuenta de lo equivocada que estaba. Ese collar probablemente ahora descansa en el cuello de esa otra mujer, Valeria Castillo, como un trofeo, una burla a mi estupidez. Queridos oyentes, ¿acaso en el amor a menudo nos vendamos los ojos ante las verdades dolorosas? Si alguna vez han experimentado el dolor de una confianza traicionada, por favor, dejen un me gusta como muestra de empatía y apoyo a nuestra protagonista. Su apoyo será la fuerza que la impulse en el camino que tiene por delante. El recibo de 20.000 euros era como un fantasma que rondaba mi mente, sin darme un momento de paz. Convertía mis noches en pesadillas intermitentes. En mis sueños, veía a Javier poniéndole ese collar a otra mujer, un rostro borroso que no podía distinguir. Reían y hablaban alegremente, mientras yo los observaba desde la distancia, envuelta en la oscuridad. Me despertaba sobresaltada, con la espalda empapada en sudor. A mi lado, Javier dormía profundamente. Su respiración era regular. Al ver su atractivo rostro bajo la luz de la lámpara de noche, volví a preguntarme, ¿de verdad este hombre me está engañando? ¿O es que soy demasiado sensible, demasiado desconfiada? Viví en esa encrucijada durante una semana. Me volví más callada, más pensativa. Cada vez que Javier se mostraba preocupado y me preguntaba qué me pasaba, me sentía incómoda, sin saber si alegrarme o estar alerta. Mi cambio, por supuesto, no pasó desapercibido para mi suegra Pilar. Una tarde de fin de semana, trajo una olla de caldo de pollo casero, diciendo que era para que me recuperara. Últimamente te veo muy pálida, Sofía, dijo, dejando la olla en la mesa y mirándome con preocupación. ¿Pasa algo malo? Cuéntaselo a tu madre. Al ver la sinceridad en sus ojos, el muro defensivo que había intentado construir estuvo a punto de derrumbarse. Estaba demasiado cansada de llevar sola esta carga de dudas. Necesitaba a alguien con quien compartirlo, alguien que me diera un consejo, y pensé que nadie era más adecuado que mi suegra. Era la madre de Javier, lo conocía mejor que nadie, y también era mujer, entendería mis sentimientos. La invité a sentarse, y con vacilación le conté la historia del recibo. No expresé directamente mis sospechas. Solo le dije que lo había encontrado por casualidad y que me sentía un poco extraña porque mi cumpleaños ya había pasado y no había recibido ningún regalo. Intenté contarlo con el tono más casual posible, como si fuera una simple curiosidad. Mi suegra escuchó pacientemente, sin interrumpirme. Su expresión no mostraba sorpresa, solo una profunda reflexión. Cuando terminé no se apresuró a darme un consejo. Solo suspiró, tomó mi mano y dijo, «Hija mía, desde que eres mi nuera, has tenido que aguantar mucho». Sus palabras me sorprendieron y me conmovieron. Era la primera vez que admitía que yo había hecho sacrificios. Sé que Javier es un buen hombre, que te quiere, pero los hombres, hija, a veces tienen pensamientos que no podemos entender.
Quizás compró ese collar, pero no para dártelo de inmediato, dijo con voz pausada y tranquila. Piénsalo, su trabajo es ser director comercial, tiene que tratar con todo tipo de gente. En las grandes relaciones de negocios, la gente no solo se regala una botella de vino o una caja de bombones. A veces, un regalo caro para la esposa de un socio puede traer un contrato que vale 100 o 1000 veces más. Es una inversión, son las reglas de etiqueta del mundo de los negocios. Javier no te lo dijo, probablemente porque tenía miedo de que te preocuparas, de que no lo entendieras. Cada una de sus palabras fue como un bálsamo, apagando lentamente el fuego de la sospecha que ardía en mi interior. Era cierto. ¿Por qué no había pensado en esa posibilidad? Yo también trabajo en marketing. Sé la importancia de construir relaciones. Un regalo para la esposa de un socio. Sonaba extraño, pero en el complejo mundo de los negocios todo era posible. La explicación de mi suegra era completamente lógica. Despejó todas las dudas de mi corazón. Al ver que me había tranquilizado, mi suegra continuó, con una voz aún más suave. No estoy defendiendo a mi hijo, pero a mi edad he aprendido a conocer a las personas. Javier te ama de verdad, se le nota en la mirada. Eres una buena esposa, inteligente, hermosa y talentosa. Estaría loco si buscara a otra. No dejes que una pequeña cosa como esta te haga dudar y afecte su relación. Lo que más temen los hombres es que sus esposas desconfíen de ellos. Confía en mí, actúa como si no supieras nada. Ya verás, en el momento adecuado, él mismo te lo explicará o te traerá un regalo mucho más valioso. Incluso me contó una vieja historia suya. Dijo que mi suegro también tuvo una época en la que salía temprano y volvía tarde, y su dinero no estaba claro. Ella también había sospechado y sufrido, pero eligió confiar. Más tarde, descubrió que él estaba ahorrando en secreto para comprar un terreno y sorprenderla. A veces, el silencio y la confianza de una mujer son el arma más poderosa. Hija, concluyó. La historia de mi suegra fue como un potente sedante que derribó por completo mis defensas. Me sentí increíblemente avergonzada. Había dudado de un esposo tan bueno como Javier. Casi había destrozado un matrimonio feliz por mi propia desconfianza. Qué terrible había sido. Miré a mi suegra con un profundo sentimiento de gratitud. Mamá, ya entiendo. Gracias. Si no fuera por ti, no sabría qué hacer. Ella sonrió amablemente, acariciándome la cabeza como si fuera una niña. Niña tonta, eres mi nuera. Si no te cuido a ti, ¿a quién voy a cuidar? Anda, no pienses más tonterías. Prueba el caldo de pollo que he hecho. Estuve toda la mañana preparándolo. Bébelo para recuperar fuerzas y volver a ser la mujer guapa y alegre de siempre. No dejes que Javier te vea así cuando vuelva. Se preocuparía. Tomé una cucharada del caldo caliente. El sabor dulce y delicado de las hierbas y el pollo se extendió por mi boca. Mi corazón se sintió cálido de nuevo. Todas las dudas, toda la ansiedad parecieron desvanecerse. Tenía una suegra tan comprensiva y sabia, ¿de qué más podía preocuparme? Me prometí a mí misma que a partir de ahora, nunca más dudaría de Javier. Confiaría en él absolutamente. Sería la esposa más tierna y comprensiva para que él pudiera centrarse en su carrera. Fui completamente persuadida por la actuación de Pilar. Yo misma apagué la última llama de alerta. No sabía que ese dulce consuelo era en realidad un veneno que se filtraba lentamente en mi mente, cegándome, para que más tarde, cuando la verdad saliera a la luz, mi caída fuera aún más dolorosa. El consuelo de mi suegra fue como una lluvia de verano que limpió todas las nubes oscuras de mi corazón. Me sentí aliviada y en paz. Me culpé por haber sido demasiado sensible, por casi haber llevado mi matrimonio al borde del abismo por un simple recibo. Decidí olvidar el asunto y volver a ser la esposa alegre y confiada de antes. Limpié la casa, puse un jarrón de flores frescas y preparé una cena suntuosa con todos los platos favoritos de Javier. Quería compensar los días en que había estado fría con él. Pero quizás, una vez que la duda nace en una persona, es muy difícil volver a confiar plenamente. Aunque mi razón había sido convencida por las palabras de mi suegra, en lo más profundo de mi subconsciente, la imagen del recibo y la ausencia de Javier en mi cumpleaños seguían siendo como una pequeña espina que, de vez en cuando, me pinchaba. Esa noche, Javier llegó a casa y, al ver mi alegría y la espléndida cena, pareció muy sorprendido. ¿Qué celebramos hoy, mi amor? Me abrazó por la espalda, con voz dulce. Me di la vuelta y sonreí radiante. Nada en especial, solo quería compensarte por los últimos días en los que no he estado muy alegre contigo. Tuvimos una cena maravillosa,
riendo y hablando como hacía tiempo que no lo hacíamos. Pero cuando cayó la noche, cuando nos quedamos solos en el dormitorio, la pequeña espina en mi corazón volvió a doler. Estaba en sus brazos, pero no podía dormir. La pregunta sobre el collar daba vueltas en mi cabeza. ¿Debería preguntarle? Mi suegra me había aconsejado que guardara silencio, pero si no preguntaba, temía no poder estar nunca completamente tranquila. La curiosidad y el deseo de saber la verdad finalmente ganaron. Me moví ligeramente y lo miré. Javier, ¿puedo preguntarte algo? Pero tienes que prometerme que no te enfadarás. Él me acarició el pelo. Su voz era tierna. ¿Qué es tan serio? Pregunta lo que quieras. ¿Cuándo me he enfadado contigo? Dudé un momento y luego reuní todo mi coraje. El día de mi cumpleaños vi por casualidad un recibo de una joyería en tu escritorio. En cuanto terminé de hablar, sentí como su cuerpo se tensaba ligeramente. Aunque fue una reacción muy pequeña, en el silencio de la noche, la sentí claramente. Sin embargo, se recuperó muy rápido. Se echó a reír, una risa algo forzada. Ah, ¿así que lo viste? Intenté esconderlo bien, pero parece que no se te escapa nada. Habló con un tono de falso reproche. ¿Así que lo compraste para mí? Pregunté. Una oleada de esperanza creció en mi interior. ¿Y para quién si no, tonta? Me pellizcó suavemente la nariz. Pero, ¿por qué no me lo diste ese día? Suspiró, fingiendo tristeza. Quería darte una gran sorpresa. Mi plan era, después de una cena romántica, llevarte a un lugar especial y entonces darte el regalo. Pero ¿quién iba a decir que tendría esa reunión de emergencia y que luego mis socios me harían beber hasta perder el conocimiento? Cuando llegué a casa, ya estabas dormida. Al día siguiente, al despertar, te vi algo triste y me sentí tan culpable que pensé que el regalo ya no tenía sentido. Tenía pensado buscar otra ocasión más adecuada para dártelo. ¿Quién iba a decir que lo descubrirías antes? Ya no hay sorpresa. Su explicación sonaba perfectamente lógica. Todos los detalles encajaban. Incluso logró expresar arrepentimiento y culpa en su rostro. Empecé a sentirme realmente culpable. Lo siento, susurré. No debería haber dudado de ti. Está bien, no pasa nada, me abrazó más fuerte. Fue culpa mía por no poder estar contigo en tu cumpleaños. Pero tú también me has puesto triste. ¿Por qué no confías en mí? En 5 años, ¿he hecho algo para que dudes de mí? Su pregunta fue como un puñal directo a mi conciencia. Era verdad, en 5 años nunca me había fallado. Y yo, en cambio, dudaba de él. Me sentí terrible. Me equivoqué, no te enfades más conmigo, ¿vale? Apoyé mi cabeza en su pecho, con voz mimosa. La próxima vez no volveré a hacerlo. No estoy enfadado, dijo, con un tono ya alegre. Pero como has arruinado mi sorpresa, ahora tienes que recibir un castigo. Empezó a hacerme cosquillas, haciéndome reír sin parar. La habitación se llenó de nuevo de risas. Todas las dudas, toda la tensión, parecieron disiparse. Creí completamente en su actuación, en su explicación perfecta. A la mañana siguiente, cuando desperté, Javier ya se había ido a trabajar. Sobre mi almohada había una caja de terciopelo azul oscuro. La abrí con emoción. Dentro había un deslumbrante collar de diamantes. Era ese. Junto a él, una nota escrita a mano. Para mi esposa, la más guapa y desconfiada. Te quiero. Me puse el collar, sonriendo feliz. Me sentí tan estúpida. Casi había perdido mi felicidad por culpa de mi propia imaginación. Me prometí a mí misma que esta sería la última vez. A partir de ahora, nunca más dejaría que una sospecha tonta afectara nuestro amor. No sabía que ese collar, ese regalo sorpresa, era solo un accesorio en su obra de teatro. Lo había preparado. No para regalármelo a mí, sino para hacer frente a la situación en la que yo lo descubriera. Lo había previsto todo. Había calculado cada uno de sus movimientos. Mi confrontación no solo no lo desenmascaró, sino que se convirtió en una oportunidad para que él reforzara mi confianza, para que interpretara aún más profundamente su papel de esposo perfecto. Había perdido. Perdí estrepitosamente en la partida que yo misma había intentado destapar. Y ese engaño espectacular me hizo bajar la guardia por completo. Para que más tarde, cuando se revelara una verdad aún más cruel, no me quedaran fuerzas para resistir. Yo misma me adentré más en la sofisticada trampa que él había tendido, una trampa dulce pero mortal. Después del fallido enfrentamiento y de recibir el regalo sorpresa de Javier, deseché por completo todas mis dudas. Nuestra vida volvió a su dulce rutina, incluso más apasionada que antes. Javier se mostró arrepentido por haberse perdido mi cumpleaños. Pasaba más tiempo conmigo, me llevaba a cenar con frecuencia,
Íbamos al cine. Incluso redujo voluntariamente sus salidas a beber con amigos y volvía a casa más temprano. Yo estaba inmersa en la felicidad, creyendo que las pequeñas turbulencias que habíamos pasado solo habían fortalecido nuestro amor. Le presumí a Isabel de mi marido tan comprensivo, del brillante collar de diamantes en mi cuello. Ella solo sonrió, una sonrisa algo forzada que en ese momento no noté. Me alegro de que seas feliz, se limitó a decir. Estaba tan cegada por el amor que no me di cuenta de la extraña actitud de mi amiga. Yo misma había reconstruido la muralla perfecta alrededor de mi matrimonio, sin permitir que ninguna verdad se filtrara. Pero la verdad, por muy bien que se oculte, siempre encuentra la manera de salir a la luz, generalmente en el momento en que menos te lo esperas. Aproximadamente un mes después, mi empresa organizó un gran evento para lanzar un nuevo producto. Como jefa de marketing, yo era la principal responsable. El evento fue un éxito rotundo, atrayendo la atención de los medios de comunicación y de los socios. Después del evento, celebramos una fiesta en un hotel de lujo. Todos brindaban alegremente. Mientras charlaba con algunos colegas, escuché por casualidad la conversación de una joven becaria. La chica estaba mostrando con entusiasmo a todos una influencer muy popular que admiraba. Es guapísima, súper talentosa y tiene un estilo increíble. Se llama Valeria Castillo. ¿La conocen? El nombre de Valeria Castillo me hizo detenerme. Recordaba vagamente haber oído ese nombre antes. Ah, ¿es la nuera del grupo inmobiliario Imperio Rivera?, preguntó alguien. Sí, esa misma, exclamó la becaria. Se casó el año pasado. Su marido es el único heredero, guapo y rico. Una vida de ensueño. Sigo su Instagram todos los días. Siempre publica fotos de viajes de lujo, usa ropa de marca. La curiosidad me picó, así que saqué mi teléfono y busqué la cuenta de Instagram de Valeria Castillo. Y la encontré. Su perfil tenía cientos de miles de seguidores. La foto de perfil era una chica de rostro hermoso y sofisticado, la misma que había visto en la portada de la revista. Revisé sus publicaciones. Tal como decía la becaria, la vida de Valeria estaba llena de lujos. Viajes por Europa, bolsos de edición limitada, fiestas deslumbrantes. Solo estaba echando un vistazo por curiosidad, nada más. Pero entonces mi mirada se detuvo en una foto publicada hacía unos 2 meses. Era un selfie. Valeria estaba sentada en un restaurante de lujo, con el paisaje nocturno de la ciudad iluminada de fondo. Llevaba un seductor vestido palabra de honor, su pelo ondulado caía en cascada. Su maquillaje era perfecto, su sonrisa radiante, pero lo que me dejó paralizada no fue su belleza, sino el collar de diamantes que brillaba en su cuello. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Amplié la foto, mirando fijamente el colgante del collar. No había lugar a dudas. Cada línea, cada pequeño diamante incrustado con una artesanía exquisita. Era exactamente el mismo collar que Javier me había regalado. El mismo collar que llevaba puesto en ese preciso momento. Inconscientemente, me llevé la mano al cuello y toqué mi collar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo era posible? ¿Por qué ella tenía un collar idéntico al mío? Temblorosa, hice clic para ver la fecha de publicación de la foto. 25 de octubre. El día de mi cumpleaños. El día en que Javier dijo que tenía una reunión de emergencia. El día en que encontré el recibo. Mi mente daba vueltas. Todas las piezas sueltas del rompecabezas de repente encajaron, formando una imagen completa, una imagen cruel y despiadada. La noche de mi cumpleaños, Javier no estaba en una reunión, estaba con Valeria en ese lujoso restaurante. El collar que compró no era para mí, siempre fue para ella. Su explicación, su actuación de arrepentimiento, todo fue una mentira urdida después de que se dio cuenta de que yo había descubierto el recibo. El collar que llevo puesto probablemente es solo una réplica que compró a toda prisa para encubrirlo, para callarme. Sentí que me faltaba el aire, mi garganta estaba seca. Me levanté rápidamente y corrí al baño. Me eché agua fría en la cara, intentando calmarme, pero la imagen del collar en el cuello de Valeria me perseguía. Me miré en el espejo, la mujer que veía parecía patética, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par por el desconcierto. Ella también llevaba un collar de diamantes, pero ya no era un símbolo de amor. Era como una corona de espinas, una prueba de su propia estupidez. Me eché a reír, una risa amarga y desquiciada. Resulta que solo era una suplente, un reemplazo. Había usado un regalo falso para comprar mi silencio y así poder continuar con su aventura. Me habían engañado de una manera espectacular. Volví a la fiesta, intentando actuar con normalidad, pero mi mente ya no estaba allí.
No podía dejar de pensar en Valeria, en Javier, en su relación. ¿Por qué Valeria? Una mujer que lo tenía todo. Fama, dinero, un marido heredero. ¿Por qué tenía que ser la otra? Y Javier, ¿qué ganaba él con esta relación? ¿Se atrevía a tener una aventura con la nuera de alguien tan poderoso como doña Carmen? ¿No temía las consecuencias? Un torbellino de preguntas se formó en mi cabeza, y sabía que esta vez no podía quedarme callada. No podía seguir engañándome a mí misma. Tenía que descubrir la verdad. A toda costa, tenía que saber qué estaba pasando a mis espaldas. La dulce obra de teatro estaba a punto de terminar, y esta vez ya no sería una espectadora ingenua. Sería yo quien rasgara ese falso telón de terciopelo. ¿Alguna vez en tu vida han aparecido coincidencias tan sospechosas que te han puesto los pelos de punta? Comparte esta historia con tu mejor amigo, esa persona en la que más confías, para que juntos vean que, a veces, el sexto sentido de una mujer nunca se equivoca. La embriaguez del vino y el éxito profesional se desvanecieron rápidamente, dejando solo el amargo sabor de la cruda realidad. Volví a casa como una sonámbula. El apartamento, antes lujoso y acogedor, ahora me parecía un gran escenario donde todo estaba dispuesto de forma artificial. Javier aún no había vuelto, y yo ya no tenía ánimos para esperarlo. Fui directamente al dormitorio, me quité el collar y lo arrojé a un rincón del joyero. No quería volver a verlo. Cada vez que lo veía, me sentía humillada. Me acosté en la cama, con los ojos abiertos de par en par mirando al techo. El sueño me había abandonado por completo. En mi cabeza solo estaban las imágenes de Javier y Valeria, de los collares idénticos, y también la imagen de mi suegra, Pilar, con su sonrisa amable y sus dulces palabras de consuelo. Yo sé conocer a las personas. Javier te ama de verdad. Sus palabras resonaban en mis oídos. ¿Amor de verdad? ¿Un hombre que ama de verdad a su esposa le compraría un regalo idéntico a otra mujer? ¿Un hombre que ama de verdad a su esposa mentiría con tanta facilidad? ¿O incluso mi suegra me estaba mintiendo? Un pensamiento aterrador cruzó mi mente. No, imposible. Ella es la madre de Javier, pero también es la persona que siempre me ha tratado bien, que siempre me ha defendido. No tiene ninguna razón para engañarme. Quizás ella tampoco sabe nada. Quizás Javier la ha engañado a ella también. Intenté aferrarme a ese pensamiento como un náufrago a una tabla podrida. No quería creer que estaba completamente sola en esta batalla. No quería creer que todas las personas a las que amaba y en las que confiaba me estaban dando la espalda. Pero la verdad suele ser más cruel de lo que podemos imaginar. Y llegó un lunes por la tarde, 2 días después de aquella noche fatídica. Ese día pedí la tarde libre en el trabajo, diciendo que no me sentía bien. Solo quería estar sola en casa, en silencio, para ordenar mis caóticos pensamientos. Sobre las 3 de la tarde, mientras estaba sentada en el balcón intentando leer un libro sin poder concentrarme, sonó el timbre. Miré por la mirilla. Era mi suegra. Había venido sin avisar. Un sentimiento complejo me invadió. Por un lado, quería verla para desahogarme, para pedirle consejo, pero por otro, temía enfrentarme a ella. Temía que si le contaba la verdad sobre el segundo collar, no me creería. O peor aún, que volvería a encontrar una manera de encubrir a su hijo. Respiré hondo, intenté actuar con normalidad y abrí la puerta. Mamá, ¿por qué has venido sin llamar? Pasaba por aquí de vuelta del médico y quise ver cómo estabas. Sonrió, con una bolsa de naranjas en la mano. Javier me dijo que no te encontrabas bien. ¿Qué te pasa? Necesitas ir al médico. Su preocupación me reconfortó un poco. Quizás estaba siendo demasiado paranoica. Estoy bien, mamá, solo un poco cansada del trabajo. Entra, por favor. La invité a pasar y le preparé una taza de té caliente. Nos sentamos en el salón, charlando de cosas triviales. Me preguntó por mi trabajo, por la salud de mis padres. Seguía siendo la suegra comprensiva y atenta de siempre. Estuve a punto de contarle lo de Valeria, pero me contuve. Temía preocuparla, temía romper la imagen de hijo perfecto que tenía de él. Justo en ese momento sonó el teléfono de Pilar. Miró la pantalla y me sonrió. «Es Javier, seguro que está preocupado por ti». Cogió el teléfono, su voz llena de cariño. «Dime, hijo, te escucho». Dijo un par de frases y de repente se levantó y fue hacia el balcón, probablemente para no molestarme. «Voy a salir a hablar un momento para estar más tranquila», dijo. La puerta de cristal del balcón no estaba bien cerrada, solo entornada. Desde el salón podía oír fragmentos de su conversación. Al principio, no tenía intención de escuchar, pero algunas de sus frases me llamaron la atención.
Esa chica ha vuelto a sospechar. Sí, no ha estado muy contenta estos días. No te preocupes, yo me encargo. Tú céntrate en tus asuntos. Sí, con la chica esta Valeria tienes que tener más cuidado. Su familia no es cualquier cosa, no dejes que te pille. Sí, ya lo sé. Ya hablaré con ella. Sofía confía mucho en mí. Cualquier cosa que le diga me la cree. Bueno, te dejo, que estoy en su casa. Si hablo mucho, sospechará. Cada una de sus palabras fue como un martillazo en mi cabeza. Mis oídos zumbaban, la sangre se me heló en las venas. Me quedé inmóvil en el sofá, incapaz de creer lo que acababa de oír. Sofía confía mucho en mí. Cualquier cosa que le diga, me la cree. Así que era eso. Así que su preocupación, sus palabras de consuelo, todo era una farsa. Una farsa montada para adormecerme, para encubrir los pecados de su hijo. No solo sabía que Javier tenía una amante, sino que era su cómplice, la que le ayudaba a encubrirlo todo. Este golpe fue aún más grande, 1000 veces más doloroso que descubrir la infidelidad de Javier, la persona a la que respetaba como a una madre, en la que había depositado toda mi confianza, era la misma que me estaba apuñalando por la espalda. Sentí una oleada de náuseas. Amor, familia, todo lo que tenía era falso. Estaba viviendo entre una manada de lobos, una familia de estafadores profesionales. Juntos habían tejido una red perfecta, y yo era la presa estúpida que había caído en ella. Mi suegra terminó la llamada y entró en el salón con su habitual sonrisa amable. Javier está muy preocupado por ti. Me ha dicho que me quede a cenar contigo para que no estés sola, dijo, con la misma voz dulce de siempre. Levanté la vista y la miré. Mi mirada ya no contenía respeto ni cariño, solo una frialdad aterradora. No dije nada, simplemente me levanté en silencio y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas, Sofía?, preguntó, algo sorprendida. Tengo que salir a hacer una cosa, respondí con voz seca. No podía quedarme en esa casa ni un segundo más. No podía respirar el mismo aire que esa mujer hipócrita. Tenía que irme. Irme para encontrarme a mí misma y para prepararme para una guerra. Una guerra que sabía que no podía perder. Salí corriendo del apartamento como si huyera de un incendio. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que escapar de ese lugar, de ese espacio asfixiante lleno de mentiras y traición. Conduje sin rumbo por las concurridas calles de Madrid. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de rabia y resentimiento. Me habían engañado por ellos dos, madre e hijo. Me habían tratado como a una tonta, como a una marioneta, que podían manejar a su antojo. Su actuación fue demasiado perfecta, demasiado sofisticada. Se habían aprovechado de mi amor y mi confianza para convertirme en una herramienta para sus sucios propósitos. Creía que era fuerte, inteligente, pero ante su astucia, solo era una niña ingenua. Aparqué en una cafetería junto a la carretera, encontré un rincón apartado y me senté sola. Necesitaba calmarme, necesitaba pensar. Llorar y sufrir ahora no resolvería nada. Ya había llorado suficiente, ahora era el momento de actuar. Me había equivocado al guardar silencio, al intentar confiar ciegamente. Me había equivocado al pensar que podía enfrentarlo sola y descubrir la verdad. Ahora entendía que no podía estar sola en esta guerra. No me enfrentaba solo a un infiel, sino a toda una familia de estafadores. Estaban compinchados, tenían un plan y no dudarían en usar cualquier artimaña para proteger sus intereses. Necesitaba aliados, necesitaba prepararme a fondo. Tenía que pasar de ser la presa a ser la cazadora. La primera persona en la que pensé fue Isabel, mi mejor amiga. Fue ella quien me envió esa fatídica foto. Quizás ya sabía algo desde antes, pero no se atrevió a decírmelo directamente. Marqué el número de Isabel. Contestó casi al instante, como si hubiera estado esperando mi llamada. Sofía, ¿estás bien? Su voz sonaba preocupada. No, no estoy nada bien, Isabel. Soy José. ¿Puedes venir? Te necesito. Media hora después, Isabel apareció. Al ver mi estado lamentable, no dijo nada, solo me abrazó en silencio. Su abrazo era cálido, como un punto de apoyo firme en mi momento de debilidad. Le conté todo, desde el collar, las palabras de consuelo de mi suegra, hasta la llamada que acababa de escuchar. Isabel escuchó pacientemente, sus ojos brillaban de ira e indignación. Lo sospechaba desde hace tiempo, Sofía, dijo Isabel después de que terminé de contarle. Tu marido Javier no es tan simple como crees. Lo he visto varias veces con esa tal Valeria en lugares muy discretos. Quería decírtelo, pero tenía miedo de que no me creyeras, de afectar a tu familia.
Llevo una semana con un detective siguiéndolo. La foto del otro día fue solo una pequeña parte. Isabel me mostró otras fotos en su teléfono. Javier y Valeria, de la mano, entrando en un hotel, besándose en el coche. Cada foto era como una nueva puñalada en mi corazón. ¿Y tu suegra también? Continuó Isabel. A mí tampoco me parecía normal. Una suegra demasiado buena, demasiado comprensiva, hasta el punto de no ser realista. Sospechaba que estaba actuando. Y ahora todo está claro. Son de la misma calaña. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, con voz desesperada. ¿El divorcio? Por supuesto que tienes que divorciarte, dijo Isabel con firmeza. Pero no un divorcio simple. No puedes irte con las manos vacías después de 5 años de sacrificio. Tienes que hacer que paguen. Que paguen por sus mentiras, por su traición y por cada una de tus lágrimas. ¿Pero cómo? No tengo más pruebas que estas fotos. ¿Quién dice que no las tienes? Sonrió Isabel. ¿Has olvidado quién eres? Eres jefa de marketing. Tienes cerebro, tienes contactos y lo más importante, me tienes a mí. Isabel me apretó la mano, transmitiéndome su fuerza. Escúchame, Sofía. A partir de ahora, tienes que convertir el dolor en razón. Tienes que volverte más fría y calculadora que ellos. No puedes dejar que se den cuenta de que lo sabes todo. Tienes que seguir interpretando el papel de la esposa ingenua y desdichada. Cuanto más desdichada, mejor. ¿Para qué? No entendía. Para que bajen la guardia, explicó Isabel. Mientras tanto, reuniremos pruebas en secreto. Pruebas de la infidelidad de Javier, pruebas de la complicidad de tu suegra y quizás incluso pruebas financieras. No creo que alguien como Javier sea completamente limpio en sus negocios. Vamos a removerlo todo. Y cuando tengamos suficientes pruebas, lanzaremos un ataque fulminante que no verán venir. El plan de Isabel sonaba audaz, pero muy lógico. Era cierto, no podía actuar a la ligera. Necesitaba un plan, una estrategia clara. En esta guerra no solo quería el divorcio, quería justicia. Pero necesito un buen abogado, dije. No te preocupes, sonrió Isabel. Tengo un primo, Mateo Herrera, que es un abogado especializado en divorcios complicados. Es brillante y muy discreto. Mañana mismo te concertaré una cita con él. Lo que tienes que hacer ahora, Isabel me miró fijamente a los ojos, es secarte las lágrimas, volver a casa y empezar la actuación de tu vida. Tienes que actuar muy bien, Sofía. Actuar hasta que el telón de esta obra caiga, pero a tu manera. Las palabras de Isabel fueron como un rayo de luz en mi oscuro camino. Ya no me sentía impotente y sola. Tenía una amiga a mi lado, un plan claro. El dolor seguía ahí, latente en mi pecho. Pero ya no me derribaba, se había convertido en una llama. Una llama de indignación y determinación. Actuaría. Interpretar el papel de una esposa engañada hasta el final y esperaría el día en que pudiera escribir yo misma el final de esta trágica comedia. Al volver a casa, era otra persona. Mi rostro todavía mostraba tristeza, mis ojos aún estaban enrojecidos, pero en mi interior, la Sofía débil y enamorada había muerto. En su lugar, había una Sofía fría, calculadora y decidida. Mi suegra, al verme regresar, corrió a preguntarme, interpretando a la perfección su papel de madre preocupada. Sofía, ¿dónde estabas? Te he llamado y no contestabas. Me tenías muy preocupada. ¿Pasa algo malo? Tienes muy mala cara. Apoyé la cabeza en su hombro fingiendo sollozar. Mamá, no sé qué hacer. Me siento tan cansada. Había comenzado mi actuación. Lloré y me quejé de la presión del trabajo, de la soledad que sentía cuando Javier viajaba tanto. Me mostré deliberadamente débil, frágil, necesitada de apoyo. Mi suegra, como era de esperar, se creyó por completo mi actuación. Me abrazó, consolándome. Tranquila, hija, ya pasó. Estoy aquí contigo. Todo saldrá bien. Hablaré con Javier, le diré que tiene que pasar más tiempo contigo. Esa noche, cuando Javier volvió, Pilar lo llamó a su habitación y hablaron un buen rato. No sé qué le dijo. Solo sé que después de eso, la actitud de Javier hacia mí cambió por completo. Se mostró más atento, más cariñoso. Canceló todas sus citas nocturnas para quedarse en casa conmigo. Incluso me propuso, ¿qué te parece si este fin de semana nos vamos de escapada, cariño? Hace tiempo que no tenemos tiempo para nosotros. Todo iba según el plan que habíamos trazado Isabel y yo. Cuanto más se preocupaban por mí, más bajaban la guardia. Pensaban que seguía siendo la misma ovejita mansa, fácil de engañar con palabras dulces. No sabían que esa oveja había mudado la piel y estaba afilando sus cuernos en secreto. Mientras ellos estaban ocupados actuando,
Isabel y yo empezamos a movernos. Al día siguiente, me reuní con el abogado Mateo Herrera. Era un hombre de mediana edad, de aspecto distinguido y mirada penetrante. Después de escuchar toda mi historia, no me ofreció palabras de consuelo. Solo dijo una frase. ¿Qué quiere conseguir con este divorcio? Quiero justicia, respondí con firmeza. Quiero que él se vaya con las manos vacías y que todo el mundo conozca su verdadera cara y la de su madre. De acuerdo, asintió el abogado Herrera. Entonces, necesitamos reunir pruebas, muchas pruebas. No solo de la infidelidad, sino también financieras. ¿Sospecha de alguna irregularidad en los negocios de su marido? Le conté los extraños comportamientos de Javier, sus llamadas a escondidas, su sospechoso conocimiento de temas financieros. El abogado Herrera asintió. Es muy probable que no solo la haya engañado sentimentalmente, sino también económicamente. Empezaremos por ahí. Siguiendo las instrucciones del abogado Herrera, comencé mi propia investigación. Aproveché la confianza que Javier intentaba reconstruir para preguntarle sutilmente sobre su trabajo. Fingí interés en sus proyectos. Le pedí que me explicara contratos, socios. Copié en secreto todos los documentos importantes de su ordenador cuando no se daba cuenta. Cuanto más investigaba, más cosas sospechosas encontraba. Había contratos con cláusulas ambiguas, socios cuya información en Internet era prácticamente inexistente. Parecía que había un flujo de dinero que se movía de forma ilegal. Mientras tanto, Isabel tampoco descansaba. Usó sus contactos y la información del detective para investigar a Valeria, y lo que descubrió nos dejó atónitas. Valeria Castillo, la nuera del grupo Imperio Rivera, era en realidad solo una pieza en un juego mucho más grande. Su matrimonio con el heredero de los Rivera era un matrimonio de conveniencia, por negocios. Su marido era un vividor que no le prestaba la menor atención. La aventura de Valeria con Javier no era solo por amor, sino por otro motivo. Javier le había prometido ayudarla a apoderarse de una parte del patrimonio de la familia de su marido a través de proyectos de inversión fantasma. Eran un dúo de estafadores que se utilizaban mutuamente para su propio beneficio. Y yo, junto con el marido de Valeria, éramos solo las víctimas, las pantallas para ocultar su conspiración. Esta verdad me llenó de indignación y a la vez me pareció ridícula. Resulta que no era la única víctima en esta obra de teatro. Decidí que tenía que hacer una jugada más audaz. Tenía que hacer que Javier y Valeria se delataran a sí mismos. Le dije a Javier que tenía que ir a un viaje de negocios a Lisboa durante una semana. Era una oportunidad perfecta que me había inventado. Sabía que en cuanto me fuera, él no desaprovecharía la oportunidad de estar con su amante. ¿Vas sola?, preguntó Javier intentando ocultar la alegría en sus ojos. No, voy con unos compañeros. Cuídate mucho mientras no estoy, ¿vale? Sonreí, interpretando a la perfección mi papel de esposa atenta. Tú vete tranquila, que yo me encargo de todo en casa. Me abrazó, un abrazo lleno de falsedad. El día de mi supuesto viaje a Lisboa, no fui al aeropuerto. Fui a un hotel cerca de casa y alquilé una habitación con vistas panorámicas. Isabel y el equipo de detectives estaban listos. Tal como había previsto, solo unas horas después de mi partida, el coche de Javier aparcó frente al Hotel Palace. Él y Valeria, una vez más, entraron de la mano. Pero esta vez, no sabían que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado meticulosamente por decenas de cámaras ocultas. La red estaba tendida. La presa había caído en ella. Me senté en la habitación del hotel, viendo las imágenes transmitidas en directo a mi ordenador, sintiendo una calma extraña. Mi obra estaba llegando a su fin. Y esta vez, no solo sería actriz, también sería la directora, la que decidiría el final de todos los personajes de esta historia. Si estás esperando con ansias el espectacular giro de nuestra protagonista, suscríbete al canal ahora mismo. El viaje para recuperar la justicia acaba de comenzar, y los detalles más emocionantes aún están por llegar. No te pierdas ni un solo segundo. La habitación del hotel donde me encontraba se convirtió de repente en un pequeño centro de mando. En la gran pantalla del portátil, las imágenes de las cámaras ocultas se transmitían continuamente, con una nitidez asombrosa. Podía ver a Javier y Valeria sentados en el lujoso restaurante del hotel, riendo y brindando con vino. Podía ver cómo Javier galantemente le apartaba la silla a Valeria, cómo la miraba con ojos llenos de deseo. Esas imágenes, si hubiera sido la yo de hace un mes, probablemente me habrían matado. Pero ahora, solo aumentaban mi desprecio. A mi lado, Isabel observaba atentamente otra pantalla que mostraba los datos de un dispositivo de seguimiento que el detective había colocado en el coche de Javier. Tomaba notas constantemente de los lugares y las horas. No solo han ido al hotel, Sofía,
dijo Isabel, sin apartar la vista de la pantalla. Antes, Javier llevó a Valeria a un bufete de abogados en el barrio de Salamanca. Estuvieron allí más de una hora. ¿Un bufete de abogados? ¿Qué hacían allí? Un mal presentimiento me invadió. He hecho que lo investiguen, continuó Isabel. Es un bufete especializado en derecho mercantil y fusiones. Parece que no están solo teniendo una cita. Tienen algún gran plan de negocios entre manos. ¿Un plan de negocios? Recordé lo que Isabel había descubierto sobre Valeria. Javier le había prometido ayudarla a apoderarse del patrimonio de la familia de su marido. ¿Sería posible que mi viaje de negocios fuera la oportunidad perfecta para que ellos avanzaran en su plan? Pensaban que yo estaba en Lisboa, ajena a todo. Estaban llevando a cabo su conspiración abiertamente. Su audacia me indignaba y, al mismo tiempo, me sentía afortunada. Cuanto más se exponían, más rastros dejaban. Sigue vigilando, le dije a Isabel con voz fría. Grábalo todo. No te pierdas ni un solo detalle. Esa noche, Javier y Valeria se quedaron en el hotel. Sus momentos íntimos en el ascensor, en el pasillo, todo quedó grabado. Isabel y yo pasamos la noche en vela, turnándonos para vigilar y guardar los datos. Al ver al hombre con el que había compartido mi vida y mi cama con otra mujer, mi corazón ya no sentía dolor, solo un vacío y una frialdad absolutos. Se había convertido en un completo extraño. A la mañana siguiente, salieron del hotel, con aspecto muy feliz y satisfecho. Javier llevó a Valeria a su lujoso apartamento y luego se fue a la empresa. Parecía que todo había terminado. «Con esto es suficiente, ¿no?», me preguntó Isabel. Parecía cansada. «No, no es suficiente», negué con la cabeza. «La prueba de la infidelidad es solo una parte. Quiero más. Quiero saber qué están tramando financieramente. Ese será el golpe de gracia». Sabía que solo con los contratos ambiguos que había copiado no era suficiente para culpar a Javier. Necesitaba una prueba más clara, una prueba irrefutable. Y decidí que yo misma crearía esa prueba. Le conté a Isabel mi plan. Al oírlo, abrió los ojos de par en par, asombrada. «Sofía, ¿estás loca? Es muy peligroso. ¿Y si te descubren?» «No hay otra manera, Isabel», dije con firmeza. «Es mi única oportunidad. Tengo que hacerlo». Mi plan era simple, pero extremadamente arriesgado. Esa noche, me colaría en el despacho de Javier en la empresa para instalar un micrófono diminuto. Sabía la contraseña del edificio. Conocía la ubicación de las cámaras de seguridad. Había estado en su despacho cientos de veces. Me lo conocía de memoria. Esa noche, me vestí de negro, con gorra y mascarilla, como una ladrona. Isabel esperaba en el coche, vigilando y comunicándose conmigo a través de un auricular minúsculo. Mi corazón latía con fuerza al entrar en el silencioso edificio de oficinas. Afortunadamente todo salió bien. Desactivé la cámara del pasillo y entré en el despacho de Javier. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por las luces de los edificios de enfrente. Su perfume aún flotaba en el aire. Un aroma que una vez amé, ahora me revolvía el estómago. Rápidamente fui a su escritorio y coloqué el micrófono en un lugar discreto debajo de la mesa. Justo cuando me disponía a irme, mi mirada se posó en una carpeta que había sobre la mesa. Probablemente se le había olvidado guardarla. La curiosidad me pudo. Encendí la linterna de mi teléfono para ver. El título en la portada me dejó helada. Proyecto de inversión inmobiliaria Imperio Rivera. Plan de transferencia de capital. Imperio Rivera. Era el grupo del suegro de Valeria. Temblorosa, abrí la carpeta. Dentro había un plan detallado y complejo para crear empresas fantasma, realizar transacciones circulares para transferir una gran cantidad de acciones de la empresa del marido de Valeria a una nueva empresa a nombre de Javier y Valeria. Ahí estaba, esa era su conspiración. Se estaban preparando para desfalcar al grupo Imperio Rivera. Y al ver los plazos del plan, me di cuenta de que todo se estaba acelerando, coincidiendo con mi viaje de negocios. Rápidamente, fotografié todas las páginas importantes con mi teléfono. Justo en ese momento, oí pasos en el pasillo. Mi corazón dio un vuelco. Isabel también gritó en mi auricular. «Alguien viene. Escóndete rápido». Apagué la linterna a toda prisa y me escondí detrás de un gran archivador. La puerta del despacho se abrió, la luz del pasillo entró. Vi la sombra de un hombre. Era Javier. ¿Por qué había vuelto a la empresa a estas horas? Contuve la respiración, sin atreverme a moverme. Entró y encendió la luz. Parecía estar buscando algo. Fue directo a su escritorio. Y entonces, cogió la carpeta que yo acababa de mirar. Me dije a mí misma, se acabó, se dará cuenta de que la han movido. Pero no, solo le echó un vistazo rápido y la guardó en su maletín. Probablemente solo había vuelto a por ella. Apagó la luz y salió del despacho.
Esperé hasta que sus pasos se alejaron para poder respirar. Me había salvado por los pelos. Salí temblando del edificio y volví al coche con Isabel. Ella me abrazó. «¿Qué susto me has dado?» «He conseguido algo más importante que la grabación, Isabel», dije, todavía temblando. Le enseñé las fotos que acababa de hacer. Isabel miró el plan, su rostro cambió. «Dios mío, van a dar un golpe muy grande. Esto ya no es solo infidelidad, es estafa y apropiación indebida organizada. Con esto, Javier no solo se divorciará con las manos vacías, sino que irá a la cárcel por mucho tiempo». Miré la pantalla de mi teléfono, el plan detallado y cruel que habían urdido. La red que había tendido había atrapado a un pez mucho más grande de lo que esperaba. Ahora no solo tenía pruebas para poner fin a mi matrimonio, sino que tenía en mis manos una bomba que podía destruir por completo la carrera y el futuro de Javier y Valeria. Sonreí, una sonrisa fría. Esta partida la tenía ganada. Después de una semana de viaje de negocios en Lisboa, volví. Javier fue a recogerme al aeropuerto, con un ramo de lirios blancos, mis flores favoritas. Me abrazó, interpretando a la perfección su papel de marido que extraña a su esposa. «¿Ya has vuelto? Te he echado mucho de menos». Al ver su sonrisa y su mirada apasionada, solo sentí un asco infinito. Le devolví la sonrisa, una sonrisa que había ensayado muchas veces frente al espejo. «Yo también te he echado de menos». Nuestra obra de teatro continuó, pero esta vez sabía que estaba llegando a su fin. Fingí estar cansada del viaje, diciendo que necesitaba unos días para descansar. Durante ese tiempo, el abogado Herrera y yo finalizamos todos los trámites. Las pruebas que había reunido, desde las imágenes de la infidelidad y la grabación de audio hasta el plan de desfalco de Imperio Rivera, todo se organizó en un expediente completo. «Con esto», dijo el abogado Herrera, «no solo ganaremos el divorcio, sino que también podemos presentar una querella criminal. No tendrá escapatoria». Sabía que era hora de bajar el telón, pero no quería un final simple. Quería un acto memorable, un acto en el que todos los actores principales estuvieran presentes. Y elegí el escenario para mi acto final, la noche de nuestro 5º aniversario, la noche en que todo comenzó. Volví al momento presente, sentada en el restaurante Cielo de Madrid. Habían pasado 10 minutos desde que envié el mensaje a doña Carmen. Los 10 minutos más largos de mi vida. Ya había hecho mi parte. Ahora era solo una espectadora, esperando ver cómo se desarrollaba la obra que yo misma había dirigido. Hice una seña al camarero para pedir la cuenta. Ya no tenía ganas de quedarme en ese lugar. Quería ir a un sitio más cercano, un lugar desde donde pudiera presenciar la tormenta que se avecinaba. Conduje hasta una pequeña cafetería frente al Hotel Palace. Elegí una mesa en el balcón del 2º piso. Desde allí, podía ver todo el vestíbulo principal del hotel. Pedí un té de jengibre caliente, intentando calentar mis manos heladas. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de emoción y un poco de miedo. ¿Y si doña Carmen no venía? ¿Y si mi plan fracasaba? Pero entonces lo vi, un familiar Rolls Royce negro brillante entrando lentamente por la puerta del hotel. La puerta del coche se abrió y una mujer con un elegante traje de chaqueta de terciopelo rojo oscuro, que irradiaba poder y nobleza, bajó. Era doña Carmen. No venía sola. Detrás de ella, 2 hombres de traje negro, sus guardaespaldas. Y entonces, llegó otro coche. De él bajaron un hombre de mediana edad de aspecto bondadoso y una mujer de apariencia apacible. Los reconocí, eran los señores Castillo, los padres de Valeria, y con ellos, nada menos que el marido de Valeria, Alejandro, el único hijo de doña Carmen. Parecía confundido y desorientado. Doña Carmen no había venido sola, había llamado a toda la familia política. Quería pillarlos infraganti, quería que todos fueran testigos de esta humillación, típico de la dama de hierro. Tomé un sorbo de té, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. La obra era aún más interesante de lo que había imaginado. Vi a doña Carmen decirle algo al recepcionista, y luego todo el grupo se dirigió hacia los ascensores. Ya sabían el número de la habitación, 2109. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ya casi, la bomba estaba a punto de estallar. No podía quedarme quieta. Pagué rápidamente, bajé y busqué un lugar discreto en el vestíbulo, lo suficientemente cerca para poder oír y ver todo. Quería presenciar su caída con mis propios ojos. Me escondí detrás de una gran columna, conteniendo la respiración. Unos 5 minutos después, oí un alboroto procedente de los ascensores. El grupo de doña Carmen salió. Sus rostros eran un poema. Se dirigieron directamente al final del pasillo, donde estaba la habitación 2109. Doña Carmen no llamó a la puerta. Hizo una seña a uno de sus guardaespaldas.
Él usó una tarjeta maestra para abrir la cerradura. La puerta se abrió de golpe. Se oyó el grito agudo de Valeria, seguido de los furiosos gritos de doña Carmen. Zorra desvergonzada, ¿te atreves a deshonrar a mi familia? Un sonido seco, probablemente una bofetada. Luego, el ruido de cosas rompiéndose, los sollozos y las súplicas de Valeria, el rugido de su marido. Javier, cabrón, ¿te atreves a seducir a mi mujer? Todo se volvió caótico. Los huéspedes de las habitaciones contiguas empezaron a asomarse. Varios miembros del personal de seguridad del hotel corrieron hacia allí, pero nadie se atrevió a intervenir al ver la presencia de doña Carmen. Observé en silencio desde la distancia. No sentía satisfacción, solo un extraño vacío. Este era el final que se merecían. Pero al ver todo ese caos, de repente me sentí cansada. Estaba a punto de darme la vuelta e irme, pero entonces oí la voz de Javier. Una voz llena de miedo y cobardía. No es culpa mía. Fue ella me sedujo. Yo solo soy una víctima. Esas palabras encendieron la última llama en mí. ¿Víctima? ¿Aún se atrevía a llamarse víctima? No, no podía irme. Esta obra no podía terminar hasta que mi personaje hiciera su entrada. Respiré hondo, salí de mi escondite y caminé directamente hacia la habitación 2109, donde se estaba desatando el infierno. Caminé por el pasillo alfombrado de rojo del hotel, cada paso firme y decidido. El sonido de mis tacones contra el suelo resonaba como el martillo del destino llamando a la puerta de su infierno. Todas las miradas estaban puestas en la habitación 2109, de donde no dejaban de salir gritos, insultos y llantos. Nadie se percató de mi presencia. Pasé tranquilamente entre la multitud de curiosos y el desconcertado personal de seguridad. Me detuve justo en el umbral, donde la tragedia se desarrollaba en toda su crudeza. La escena en el interior era aún más caótica de lo que había imaginado. Valeria, la mujer sofisticada que había visto en las revistas, tenía ahora el pelo revuelto, su caro vestido de seda estaba arrugado y en una de sus mejillas se marcaban 5 dedos rojos. Estaba arrodillada a los pies de doña Carmen llorando y suplicando: «Suegra, por favor, perdóneme. Sé que me equivoqué, lo sé». Doña Carmen permanecía impasible como una estatua de hielo, su rostro sin expresión, pero sus ojos ardían de ira. Los padres de Valeria estaban en un rincón, pálidos como la cera, tan avergonzados que no se atrevían a levantar la cabeza. El marido de Valeria, Alejandro, tenía a Javier agarrado por el cuello de la camisa, empujándolo contra la pared. Su rostro estaba rojo de furia. «Cabrón, confié en ti, te consideraba un amigo, ¿y te atreves a apuñalarme por la espalda?» Javier, mi perfecto marido, parecía ahora patético. Su elegante traje estaba arrugado, la corbata torcida, su rostro pálido de miedo. No se atrevía a defenderse, solo balbuceaba: «Alejandro es un malentendido. Ella me sedujo, de verdad soy la víctima». Sus cobardes palabras resonaron de nuevo, claras y desvergonzadas. En ese momento, hablé. Mi voz no era fuerte, pero sí lo suficientemente clara como para acallar el caos de la habitación. ¿Víctima? Señor Javier, ¿está seguro de que usted es la víctima? Todos en la habitación se giraron para mirarme. Mi inesperada aparición los dejó atónitos. Javier me vio y sus ojos se abrieron de par en par. El miedo en ellos era aún mayor que cuando Alejandro lo tenía agarrado por el cuello. No podía creer que yo estuviera allí. Sofía, ¿qué haces aquí?», tartamudeó. Doña Carmen también me miró. Sus penetrantes ojos se entrecerraron, escrutándome. Probablemente se preguntaba quién era yo y por qué aparecía en ese momento. «Quién soy yo no es importante», dije, mirando directamente a doña Carmen y luego a Javier. «Lo importante es que no creo que el señor Javier sea la víctima aquí, porque una víctima no tendría tiempo para elaborar un plan detallado para estafar a ambas familias». Mis palabras fueron como una segunda bomba que estalló en la habitación. «¿Qué está diciendo?». Alejandro soltó a Javier y se giró para preguntarme: «¿Un plan para estafar?». «Exacto», respondí con calma. Entré en la habitación y me acerqué a la mesita donde estaba el maletín de Javier, tirado y abierto. Lo abrí y saqué una carpeta. La misma carpeta que había fotografiado en su despacho. La puse sobre la mesa, a la vista de todos. Este es un plan detallado para crear empresas fantasma y realizar transacciones fraudulentas para desviar fondos del Grupo Imperio Rivera. El objetivo final es transferir una gran cantidad de activos a una nueva empresa a nombre del señor Javier y la señorita Valeria. Alejandro cogió la carpeta y empezó a hojear las páginas. Cuanto más leía, más aterradora se volvía su expresión. Los padres de Valeria también se acercaron a mirar.
no eran tontos. Con solo ver ese plan detallado, lo entendieron todo. Dios mío, así que ese era su verdadero objetivo, exclamó la madre de Valeria, con voz horrorizada. Se giró hacia su hija. Su mirada ya no era de ira, sino de profunda decepción. Javier y Valeria se quedaron paralizados. No podían creer que su plan más secreto hubiera sido revelado de forma tan inesperada. Javier me miró. Su mirada ya no era de miedo, sino de odio. Has sido tú. Todo esto lo has planeado tú, rugió. Sí, he sido yo. Le miré directamente a los ojos, sin miedo. Si no lo hubiera hecho, ¿cómo iba a ver todo el mundo tu verdadera cara? La de un hombre que no solo traiciona a su esposa y a sus amigos, sino que también es un estafador, una serpiente venenosa dispuesta a morder incluso a quienes le ayudaron. Me giré hacia doña Carmen, que había estado observando en silencio, pero sabía que por dentro estaba furiosa. Señora Rivera, permítame presentarme. Soy Sofía, la esposa legal del señor Javier. Fui yo quien le envió el mensaje esta noche. No es mi intención entrometerme en sus asuntos familiares. Solo quería que supiera que su nuera y mi marido no son solo adúlteros. Son una pareja de delincuentes. Toda la verdad había salido a la luz. La obra había terminado por completo. Javier y Valeria no tenían escapatoria. Él había intentado jugar el papel de víctima, pero al final, fui yo quien le arrancó la máscara de villano. Las puertas del infierno se habían abierto, y él mismo había entrado en ellas. Miré el rostro descompuesto y desesperado de Javier, sin sentir la menor compasión. Este era el final que se merecía. Pero sabía que la historia aún no había terminado. Detrás de esta traición había otro personaje. Un personaje que había ayudado a cometer todos estos crímenes, y no iba a dejar que esa persona se saliera con la suya. Si crees que esta revelación ha sido suficientemente impactante, te equivocas. Las verdades más aterradoras aún están por salir a la luz. Deja un comentario y dime quién crees que es el misterioso personaje final, y no te olvides de seguir la próxima parte. La lujosa habitación del hotel parecía ahora la escena de un crimen. Todos estaban paralizados por lo que acababa de revelar. El plan de desfalco yacía sobre la mesa como una acusación irrefutable, sin dejar lugar a excusas. Javier y Valeria permanecían allí como dos reos esperando su sentencia. Sus rostros estaban pálidos como la cera. La confianza y la arrogancia de antes habían desaparecido por completo, reemplazadas por el miedo y la desesperación. Alejandro, después de leer el expediente, perdió la calma. Ya no golpeó a Javier, sino que se giró hacia su esposa. Su mirada ya no era de ira, sino de un profundo asco y desprecio. Valeria Castillo, no puedo creer que seas este tipo de persona. No solo me has traicionado, sino que querías destruir a toda mi familia. No mereces ser mi esposa. No mereces ser la nuera de la familia Rivera, dijo, con una voz gélida. Los padres de Valeria estaban tan avergonzados que no se atrevían a mirar a nadie. Solo podían bajar la cabeza y susurrar disculpas a doña Carmen y su familia, pero doña Carmen ni siquiera les prestó atención. Su mirada de acero se centraba ahora en una sola persona. Yo. Se acercó, su mirada penetrante parecía querer atravesar mi alma. Señorita, es usted muy inteligente y valiente, dijo con voz grave y firme. Le agradezco que me haya mostrado la verdad. La familia Rivera le debe un favor. Asentí levemente. No lo había hecho por su gratitud, lo había hecho por mí misma. Pero todavía tengo una pregunta, continuó doña Carmen. ¿Por qué ha esperado hasta ahora para actuar? Con estas pruebas podría haber hundido a su marido hace mucho tiempo. Su pregunta era la misma que todos en la habitación se hacían. Respiré hondo, me giré para mirar a Javier, y luego hacia la puerta, donde otra mujer se había estado escondiendo, temblando, desde hacía un rato. Era mi suegra, Pilar. Había venido. Probablemente Javier la llamó pidiendo ayuda. Porque, comencé a decir, mi voz resonando claramente en el silencio. No solo tenía que enfrentarme a él, sino también a la persona que ha encubierto y permitido todos estos crímenes. Señalé directamente a mi suegra. Fue ella, mi suegra, la señora Pilar García. Todas las miradas se volvieron una vez más hacia Pilar. Se sobresaltó, su rostro palideció y balbuceó. ¿Qué? ¿Qué dices, Sofía? Yo no sé nada. ¿Que no sabe nada? Sonreí con amargura. ¿No sabe nada o es usted la directora de esta obra? Usted, que siempre fingió ser una suegra comprensiva y empática. La que siempre defendía a su nuera frente a su hijo. La que me aconsejó que confiara en mi marido, que los hombres tienen relaciones de negocios complicadas. ¿No es así? Me acerqué a ella, mi voz cada vez más firme.
Usted sabía lo de Javier y Valeria desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No solo lo sabía, sino que le ayudó a ocultarlo, le ayudó a inventar excusas. Me engañó con sus dulces palabras. Me convirtió en una tonta, en una marioneta en manos de ustedes dos, ¿no es cierto? Pilar retrocedió. Su mirada era de pánico. No, no es así. Yo solo quería proteger la felicidad de la familia. ¿Proteger la felicidad de la familia?, grité, perdiendo el control por primera vez. ¿Una felicidad construida sobre mentiras y traición? ¿A eso le llama felicidad? Usted se confabuló con su hijo para engañarme. Me vio sufrir y dudar sin piedad, sabiendo toda la verdad. ¿Aún se considera una madre? Pilar no pudo responder, solo negaba con la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas. Javier, al ver a su madre acorralada, corrió a protegerla. Sofía, basta ya. Mi madre no tiene la culpa, todo es culpa mía. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. ¿A ti? Lo miré con desprecio. ¿Qué más puedes decir? Un cobarde que hasta el último momento se esconde detrás de su madre. Son un par perfecto, madre e hijo. Uno astuto, el otro débil. Juntos crearon esta farsa, pues ahora juntos afronten las consecuencias. Me giré hacia doña Carmen, quien había estado observando en silencio nuestro drama familiar. Señora Rivera, ahora entiende por qué he tenido que llegar a esto. No tenía otra opción. Si no me hubiera salvado a mí misma, probablemente habría vivido engañada por ellos toda mi vida. Doña Carmen asintió. Su mirada hacia Pilar estaba llena de desprecio. Lo entiendo. Es increíble que exista gente como usted en este mundo, tan hipócrita y cruel. Se giró y ordenó a sus guardaespaldas. Llamen a la policía. Quiero denunciar a estos dos por estafa y apropiación indebida. No voy a dejar que se salgan con la suya. El sonido de la palabra policía hizo que Javier y su madre se derrumbaran por completo. Pilar cayó al suelo, llorando desconsoladamente. Javier se arrodilló y se arrastró hasta mis pies, agarrando mi vestido. Sofía, te lo ruego, perdónanos. Perdona a mi madre esta vez. Haré lo que quieras. Me divorciaré de ti. Te daré la mitad de mis bienes. Solo no llames a la policía, te lo suplico. Miré al hombre arrodillado a mis pies. El hombre al que una vez amé con todo mi corazón. No sentí ni una pizca de emoción. Le aparté la pierna con frialdad. Es demasiado tarde, Javier. El precio de la traición nunca es barato. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás ni una sola vez. Detrás de mí, los llantos, las súplicas, los gritos de la policía, todo se mezcló en una caótica sinfonía que marcaba el final de una larga y falsa obra de teatro. Salí del hotel y respiré profundamente el aire fresco de la noche madrileña. Lo había conseguido. Yo misma había bajado el telón de la obra de mi vida. Todo había terminado, y una nueva vida me esperaba. La tormenta había pasado, dejando un rastro de cenizas. El escándalo en el Hotel Palace se convirtió en una bomba que explotó en todos los periódicos y redes sociales. Las imágenes de Javier y Valeria siendo pillados infraganti, mi revelación, la llegada de la policía, todo fue grabado por los huéspedes curiosos y se difundió a la velocidad de la luz. El honor de las dos familias, la de mi marido y la del marido de Valeria, quedó completamente destruido. Pasaron de ser familias admiradas a ser el hazmerreír de todos. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que podría haber imaginado. Doña Carmen, fiel a su carácter de dama de hierro, actuó de forma decisiva y despiadada. Al día siguiente, presentó la demanda de divorcio en nombre de su hijo. Valeria fue expulsada de la casa de su marido, sin poder llevarse nada más que la ropa que llevaba puesta. Sus padres también pagaron un alto precio por su complicidad. El grupo Imperio Rivera rompió todos los contratos con su empresa, dejándolos al borde de la quiebra. Valeria, de ser una heredera que vivía entre algodones, una influencer con cientos de miles de seguidores, lo perdió todo de la noche a la mañana. Carrera, familia, reputación, todo se desvaneció. En cuanto a mi familia, o mejor dicho, la familia de mi exmarido, el resultado no fue mucho mejor. Con las pruebas irrefutables que proporcioné, sumadas a la declaración de Valeria, quien confesó todo con la esperanza de obtener una sentencia más leve, Javier y su madre fueron procesados por estafa y apropiación indebida. A pesar de sus intentos de usar sus contactos para librarse, la presión de la opinión pública y la determinación de doña Carmen hicieron que nadie se atreviera a ayudarlos. La casa en la que vivíamos, las cuentas bancarias, todos los bienes a nombre de Javier fueron embargados para la investigación. Pilar, de ser una mujer que siempre parecía amable y respetable, tuvo que enfrentarse a la justicia en sus últimos años. En cuanto a Javier,
Su futuro quedó completamente arruinado. No sentí ninguna alegría por su caída, solo un profundo cansancio y vacío. La guerra había terminado. Yo era la vencedora. Pero, ¿por qué esta victoria tenía un sabor tan amargo? Tuve que sacrificar 5 años de mi juventud, un amor y mi confianza para conseguirla. Me mudé de nuestro apartamento y volví a vivir con mis padres. Mis padres no me reprocharon nada, solo estuvieron a mi lado en silencio, cocinándome mis platos favoritos, cuidándome en cada detalle. El abrazo de mi familia me ayudó a sanar mis heridas. Mi divorcio de Javier se resolvió rápidamente. Con las pruebas claras de infidelidad y estafa, el tribunal falló completamente a mi favor. Pude quedarme con todos mis bienes personales y recibí una importante compensación por daños morales. El día del juicio, volví a ver a Javier. Parecía haber envejecido 10 años. Su pelo estaba más canoso, sus ojos hundidos, ya no tenía ese aire de elegancia y confianza de antes. Me miró. Su mirada ya no era de odio, sino de un arrepentimiento tardío. Pero no dije nada, pasé a su lado como si fuera un extraño. Todas las deudas entre nosotros estaban saldadas. Empecé una nueva vida. No volví a mi antigua empresa. Decidí emprender por mi cuenta y fundar mi propia agencia de comunicación. Quería usar mi experiencia y mi talento para construir una nueva carrera. Una carrera que no dependiera de nadie. Isabel, después de presenciar toda mi historia, decidió dejar su trabajo y unirse a mí. No quiero trabajar más para mentirosos, dijo. Quiero construir contigo un lugar donde la sinceridad y el talento sean valorados. Empezamos de cero, pero con determinación y esfuerzo constante, nuestra empresa fue creciendo poco a poco. Los primeros éxitos, aunque pequeños, me devolvieron una alegría y una confianza que hacía mucho tiempo que no sentía. Una tarde, sentada en mi nueva oficina, mirando el bullicioso paisaje de la ciudad, recibí una llamada de un número desconocido. Hola, Sofía, la voz al otro lado me resultaba familiar. Sí, soy yo. Disculpe, ¿quién es? Soy Alejandro, el exmarido de Valeria. Me quedé helada. ¿Para qué me llamaba? ¿Estás ocupada? ¿Te puedo invitar a un café? Hay algo que quiero decirte. Dudé un momento, pero acepté. Tenía curiosidad por saber qué quería decirme. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Parecía cansado, pero su mirada era mucho más serena. Me contó cómo era su vida después de todo lo ocurrido. Él y Valeria se habían divorciado oficialmente. Su madre, doña Carmen, estaba muy decepcionada y deprimida. Te he llamado hoy, dijo, para pedirte perdón y darte las gracias. ¿Perdón? Me sorprendí. Sí, perdón, asintió. Perdón por haber sido tan estúpido, por no haberme dado cuenta antes de la verdadera cara de la gente que me rodeaba, y por haberte arrastrado a todo esto. Y gracias, gracias por haber tenido el valor de destaparlo todo. Si no fuera por ti, probablemente seguiría viviendo engañado. Me miró con sinceridad. Sofía, eres una mujer muy especial. Fuerte, inteligente y con una gran dignidad. Javier te tuvo y no supo valorarte. Esa es la mayor pérdida de su vida. Sus palabras me desconcertaron un poco, pero también me reconfortaron. Era la primera vez que un hombre me veía y me valoraba por lo que realmente era. Nos quedamos hablando un buen rato, como dos viejos amigos. Al despedirnos, me dijo: si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en llamarme. Sonreí y asentí. Sabía que una puerta se había cerrado, pero muchas otras se estaban abriendo. La vida todavía tenía muchas cosas buenas esperándome. Cada mujer es una flor que puede ser maltratada por la tormenta, pero mientras conserve las raíces de la dignidad y la fuerza, llegará el día en que volverá a florecer, más radiante que nunca. Si estás de acuerdo, comparte esta historia para difundir un mensaje de empoderamiento femenino y la fuerza del renacimiento. El tiempo vuela, y 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mi vida había dado un giro completo, abriendo una página nueva, mucho más brillante y significativa. La agencia de comunicación que fundé con Isabel, que comenzó en una pequeña oficina con unos pocos empleados, se había convertido en una de las más reconocidas del sector. Llevamos a cabo campañas exitosas para grandes marcas, ganando una sólida reputación y prestigio. Ya no era la Sofía débil y dependiente de antes. El mundo de los negocios me había forjado con dureza y decisión, pero sin quitarme la sensibilidad y la delicadeza de una mujer. Encontré la alegría y la pasión en mi trabajo, en la creación de nuevos valores. Cada proyecto exitoso, cada elogio de un cliente, era una afirmación de mi propio valor. Mi relación con Alejandro también dio un giro inesperado. Después de aquel encuentro en la cafetería, mantuvimos el contacto como amigos.
A menudo me llamaba para preguntarme por el trabajo, dándome consejos útiles. Él también me contaba sobre su vida, sobre la presión de dirigir un gran conglomerado después de que su madre se retirara. Encontramos en el otro la empatía y la comprensión de quienes han pasado por una ruptura. Poco a poco, de la amistad, surgió otro sentimiento entre nosotros, de forma natural y sincera. Él no era tan romántico como Javier, no decía palabras bonitas, pero a su lado siempre sentía una paz y una confianza absolutas. Me respetaba, valoraba mi talento y siempre me apoyaba para que persiguiera mis sueños. Este amor no era apasionado y ciego como el anterior, sino maduro, profundo y sólido. Una tarde de otoño, en el mismo restaurante, Cielo de Madrid, donde una vez me senté sola en aquella noche de aniversario llena de lágrimas, Alejandro me pidió matrimonio. No había flores ni velas. Solo tomó mi mano y dijo: Sofía, en estos 2 años me has enseñado lo que es una mujer fuerte y maravillosa. No te prometo un paraíso, porque tú misma has creado tu propio paraíso. Solo te pido la oportunidad de entrar en él, de construir contigo una felicidad sencilla y duradera. ¿Quieres ser mi esposa? Lloré, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad plena. Asentí. Nuestra boda fue íntima y acogedora, solo con la familia y los amigos más cercanos. Mi madre y doña Carmen, 2 mujeres de poder, se habían convertido en consuegras. Juntas habían superado la tormenta, habían visto crecer a sus hijos y encontraron una conexión especial entre ellas. Mi vida ahora estaba realmente completa. Tenía una carrera exitosa, un marido que me amaba y respetaba, y una familia que siempre me apoyaba. Los dolorosos recuerdos del pasado parecían lejanos, solo una dura lección que me enseñó a valorar más lo que tenía. De vez en cuando, me llegaban noticias de las personas de mi pasado. Javier, después de salir de la cárcel, no pudo recuperar su posición. Vivía una vida tranquila, difícil y llena de arrepentimiento. Pilar había envejecido mucho y vivía sola. En cuanto a Valeria, se decía que se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo, pero nadie sabía cómo le iba. Ya no les guardaba rencor. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Es la ley más justa de la vida. Un domingo por la mañana, Alejandro y yo paseábamos por el parque. El sol de la mañana era suave, el aire fresco. Me apretó la mano. ¿En qué piensas? Estaba pensando, sonreí mirándolo, qué maravillosa es la vida. Me quitó algo, pero me ha dado mucho más a cambio, cosas mucho más valiosas. Así era. Había perdido un matrimonio falso, pero me había encontrado a mí misma, había encontrado un amor verdadero y una felicidad completa. Mi historia había llegado a su fin, no con la venganza, sino con el renacimiento. Había atravesado la oscuridad para llegar a la luz, y sabía que por delante me esperaba un largo camino lleno de sol y flores. Estaba lista para escribir los nuevos capítulos de mi vida, más felices y radiantes. Queridos oyentes, así concluye el viaje de Sofía. La hemos acompañado a través de las emociones más extremas, desde la felicidad perfecta en un paraíso falso, hasta el dolor más profundo cuando se descorrió el telón de la mentira, y finalmente, la euforia de una venganza espectacular que la llevó a encontrar la paz y el renacimiento. Ahora que la historia ha terminado, quizás cada uno de nosotros se quede con una reflexión, no solo sobre la historia de Sofía, sino sobre nuestras propias vidas, sobre las relaciones y los valores que perseguimos. Esta historia no es simplemente un drama sobre infidelidad y venganza, es mucho más profunda. Es una valiosa lección sobre la confianza, el valor propio y la increíble fuerza de una mujer cuando es empujada al límite. La primera y quizás la más dolorosa lección es el peligro de una fachada perfecta. Javier y su madre tejieron un cuadro demasiado idílico. Un marido que adoraba a su esposa, una suegra que era como una segunda madre. Le dieron a Sofía un paraíso, y en esa dulzura, ella voluntariamente bajó la guardia. ¿Les suena familiar? En la vida, a menudo anhelamos la perfección. Un amor sin defectos, una familia sin conflictos, y cuando encontramos algo que se le parece, tendemos a ignorar las señales de alarma, las pequeñas olas. Nos decimos a nosotros mismos que somos demasiado desconfiados, que estamos arruinando algo bueno. Los viajes de negocios repentinos, las reuniones nocturnas, un recibo encontrado por casualidad. Todo puede justificarse con razones lógicas. Pero, queridos oyentes, el sexto sentido de una mujer, esa vaga intuición que a menudo llamamos paranoia, a veces es el sistema de alerta más sofisticado de nuestra alma. La historia de Sofía es un recordatorio contundente. Nunca ignores esa voz interior. Cuando sientas que algo no va bien, por pequeño que sea,
Confía en tu intuición. El amor necesita confianza, pero la confianza no significa ceguera. Y cuando la cruda verdad se revela, ¿qué aprendemos de la forma en que Sofía la afronta? No se derrumbó, no montó una escena, no eligió el camino de los celos vulgares. En cambio, el dolor la forjó, haciéndola más fuerte y racional que nunca. Este es el punto de inflexión más importante. En lugar de sumirse en el papel de una víctima digna de lástima, Sofía se convirtió en una estratega, convirtió sus lágrimas en armas, su dolor en fuerza. Entendió que, para enfrentarse a gente astuta, las emociones son una debilidad. Solo la razón, un plan y pruebas irrefutables eran el único camino para obtener justicia. En nuestras vidas también es así. Cuando nos enfrentamos a la traición o la injusticia, llorar y culparnos es inevitable. Pero no debemos quedarnos atrapados en ese fango por mucho tiempo. Permítete sentir dolor, pero luego levántate. Aprende a transformar la energía negativa de la ira y el sufrimiento en la energía positiva de la acción. Pregúntate, ¿qué puedo hacer para protegerme? ¿Qué necesito reunir? ¿En quién puedo confiar para pedir ayuda? El viaje de Sofía muestra la importancia de la preparación. No actuó por impulso. Buscó a su amiga, buscó a un abogado. Tejió su red en silencio, reuniendo pruebas poco a poco. Desde fotos de la infidelidad, grabaciones, hasta un sofisticado plan de estafa financiera. Ganó. No por suerte, sino porque se preparó para su batalla con cuidado y meticulosidad. Esto nos enseña una lección muy práctica. En cualquier disputa, ya sea familiar o social, las palabras y las emociones no tienen valor. Solo las pruebas, el blanco sobre negro, las verdades irrefutables, pueden proteger tus derechos. Especialmente para las mujeres, sed siempre conscientes de las finanzas familiares. Guardad los documentos importantes. Adquirid conocimientos básicos de derecho. No es ser calculadora o desconfiada, es ser inteligente y protegerse a una misma. Un punto luminoso y humano de esta historia es que Sofía no dejó que el rencor personal la cegara. Cuando descubrió que Javier no solo la engañaba a ella, sino que era un estafador profesional que había perjudicado a otras mujeres, su lucha alcanzó un nuevo nivel. Ya no era una batalla por recuperar sus bienes, sino una lucha por la justicia. Podría haber elegido el camino fácil, llegar a un acuerdo con Valeria para obtener pruebas y terminarlo todo rápidamente. Pero no lo hizo. Quería que todos los culpables, desde el autor principal hasta los cómplices, respondieran ante la ley. Esta acción demuestra una madurez y una visión que trascienden la venganza personal. A veces, la vida nos pone en situaciones difíciles en las que tenemos la oportunidad de vengarnos. Pero, ¿una venganza satisfactoria en el momento nos traerá una paz real? ¿O solo cargará más nuestra alma? La historia de Sofía nos sugiere otro camino. Lucha por lo que es justo. Cuando conviertes tu propia batalla en una lucha por un valor mayor, ya no te sentirás sola. Y tu victoria no solo te traerá liberación, sino que también puede convertirse en una antorcha que ilumine y dé fuerza a otras personas en la misma situación. Y finalmente, la lección sobre el renacimiento. El matrimonio de 5 años se rompió, el amor y la confianza se derrumbaron. Fue una pérdida inmensa, pero Sofía no dejó que el pasado enterrara su futuro. Se levantó de las cenizas, más fuerte y radiante. Construyó su propia carrera, encontró un nuevo amor más merecedor. Y lo más importante, convirtió su dolor en una misión, fundando la Fundación Magnolia para ayudar a otras mujeres. La venganza más dulce no es ver sufrir a tu enemigo, sino vivir una vida feliz y significativa, una vida que ellos nunca podrán alcanzar. La historia de Sofía es una afirmación. Ningún dolor es para siempre. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Después de la tormenta, siempre sale el sol. Lo importante es si tenemos el coraje de atravesar la lluvia, si tenemos la fe para esperar la luz del sol. Cada mujer lleva dentro una fuerza interior extraordinaria. Nunca te subestimes. Nunca pienses que no puedes vivir sin alguien. Tú eres tu propio paraíso, la única persona que puede decidir la felicidad de tu vida. La historia de Sofía ha terminado, pero creo que sus lecciones resonarán para siempre. Es una lección sobre la lucidez en el amor, la fortaleza ante la adversidad y la generosidad para encontrar la paz. La vida no siempre es un camino de rosas, pero mientras mantengamos nuestra dignidad, nos esforcemos sin cesar y creamos en los buenos valores, sin duda encontraremos la verdadera felicidad. ¿La historia de Sofía les ha hecho reflexionar sobre algo en sus propias vidas? ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil entre el corazón y la razón? Dejen sus comentarios a continuación para compartir sus historias y puntos de vista.
Cada comentario es una pieza valiosa que nos ayuda a construir juntos una comunidad de escucha y comprensión. Si esta historia ha llegado a sus corazones, no duden en darle a me gusta para difundir la fuerza de la resiliencia. Compartan este video con las mujeres que aman y suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias profundas y significativas. Su apoyo es nuestra motivación más valiosa para continuar nuestro viaje de contar historias.